Porque usted lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, poder hacer ya desde hace muchos años este programa que le entregaremos. Y para revisar también asuntos de teología y de iglesia, José Alberto Villasana, además de ser un muy buen analista de geopolítica, es un excelente teólogo. Bienvenido, José Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Miguel Salinas, experto en geopolítica. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Es un honor estar con la invitación. A San José, que es patrón de la iglesia, también es terror de los demonios. También a él pedirle y ofrecerle este momento de reflexión y pues agradecer en primer lugar esta charla, el padre Omar Ortiz, que tiene su comunidad allá en Ciudad Juárez y además es muy seguido pues en las redes, ¿no? Por todos sus seguidores, pero un saludo a Ciudad Juárez, a otros amigos que nos están viendo, pues también de Perú, de Colombia, de otros lugares que se han unido, ¿no? Porque al final pues decidimos hacer abierta esta charla centrada. El padre Omar me mandó muchas preguntas sobre acontecimientos que están sucediendo ahora en la iglesia y en el mundo. Aquí está mi página, ya la conocen, ultimostiempos.org, en donde hay varios de mis libros y artículos. Tengo que reconocer que he quitado algunos que eran muy polémicos, pues para no afectar un apostolado que estamos haciendo, pues sobre todo con jóvenes, ¿no? Promoviendo los dones carismáticos y pues por eso quité muchos artículos que se referían a lo que está sucediendo en el Vaticano. Pero bueno, dejé ahí el del segundo Pentecostés y otros muy bonitos que espero les gusten. Pues no sé si hay alguna pregunta para cerrar esta plática, este círculo, como le llama Andrés Manuel a sus mañaneras, este círculo. Tendríamos que dar unos avisos parroquiales, si me permiten. Sí, Buenas tardes, excelente jornada. Está Ivonne levantando la mano. Sí. Adelante, Ivonne, te Alberto, escuchamos. una pregunta muy corta para no quitarte más tu tiempo. Después de todo esto y todo lo que hemos hablado en tantísimas ocasiones, felizmente que he tenido contigo, sabemos que pues Francisco, el antipapa, ha nombrado una cantidad de cardenales y cardenales que ha sido como ya una cosa escandalosa por el número, en cuanto al número, porque está supuestamente, y me encantaría que me hagas favor de corregirme si estoy bien o si es correcto, que al estar nombrando esta cantidad tan abundante de nuevos cardenales, es preparando el terreno para su muerte, para que a su vez esos cardenales que son fieles seguidores de él, nombren a su vez a otro igual antipapa, a otro papa masón, a otro papa enemigo de la iglesia. Sí, mi duda es que dé tiempo de que haya otro cónclave, porque si tú cruzas las líneas de que la iglesia es una, pero la otra línea es el tema de la guerra de Rusia y lo rápido que se está desarrollando, yo no veo que pueda haber otro cónclave. Desde luego que lo que quiere es eso. No consta que Benedicto haya hecho lo que yo les narraba, que hizo Honorio II, de que a 8 obispos en secreto los nombró sus electores. Bueno hubiera sido, pero pues no lo hizo. Y por otro lado nos encontramos en la Constitución que
rige hoy día los cónclaves, es la primera vez en la que Juan Pablo II fue el autor, bueno, Ratzinger, evidentemente, dice que si la elección se llevase a cabo de forma diversa a como está prescrito en la Constitución, etcétera, la elección es por mismo nula e inválida, sin que intervenga ninguna declaración o propósito. Y por lo mismo, esta no confiere ningún derecho a la persona elegida. Entonces, si nos atenemos a esto, que es la primera vez que se incluye un numeral de este tipo en la Constitución, pues podemos deducir que aunque haya elegido a 90, pues los 90 son cardenales inválidos. Y que sucedería, si es que hay tiempo, lo mismo que ha sucedido, que yo les comentaba en el pasado, que a un antipapa siempre le sucede otro antipapa y así se hace una cadena de antipapas. Pero, repito, no sé si los tiempos darán para que haya otro cónclave, por las cosas de guerra se están dando muy rápido. Y pues sabemos por las profecías, por la misma Fátima y otras, que Roma será destruida completamente, el Vaticano también. Sí. Entonces, ¿en dónde se va a hacer un cónclave? O sea, gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Fabián Navarro, adelante. Sí, gracias. Hola, José Alberto, ¿qué tal? Qué gusto. Muy buenas noches a todos. Fabián, ¿cómo estás? José Alberto, tengo dos preguntas. Sí. Sí. Bien, bueno, una primera en relación a la intervención anterior sobre la ilegitimidad de Francisco en todo lo que ha hecho, obviamente. Entonces también se deduce que los santos que se han canonizado en este tiempo, como Carlo Acutis, San Juan Pablo II, etcétera, tampoco tienen esa validez canónica, por lo que entiendo. Y la segunda pregunta va en relación a la cronología. Mencionas que, bueno, si este 2023 es prácticamente con este ataque que vimos hace una semana a Israel y este inicio de tribulaciones en el pueblo de Israel, es posible que se inicie esta guerra de Gog y Magog y por lo tanto para el 2030 pues viene esta conclusión de los 7 años. Mi pregunta en ese sentido, la segunda va, este plan de la ONU del plan 2030 que se está manejando a nivel internacional y sabemos pues por quién lo está, ellos, ¿cómo vislumbran este año 2030 o justamente es precisa, vaya, mi confusión es, ellos desconocen esto obviamente por la revelación y por la fe, pero la coincidencia de la ONU con la coincidencia de la parucía, ¿cómo la podemos entender? Y ese es el final de mi segunda pregunta. No sé si te confundí. Sí. Bueno, respecto a la primera, sí, efectivamente, todo acto según la Constitución es inválida, incluso las canonizaciones, lo cual no quiere decir, pues, que Juan Pablo II y Carlo Acutis no sean santos. Son santos, pero porque lo fueron, no porque los nombró, los canonizó Francisco. Entonces, más bien hay que irnos por ahí, porque si no, viéndolo desde el otro punto de vista, ¿cómo es posible que haya canonizado a Juan XXIII, ¿no? y beatificado a Pablo VI con el historial terrible que traen estos dos hombres a sus espaldas? Y en cambio, no canoniza a Pío XII, que es un santo del nivel de San Pío X. Y no solo, sino que además lo hace con una desfachatez que a Juan XXIII le dispensa los 2 milagros, que son un requisito básico para que sea canonizado. Y en el avión, un periodista le pregunta, oiga, ¿y cuándo va a beatificar a Pío XII? Y le responde, no, hasta que no haya milagros, no lo vamos a canonizar. O sea, un rasero para uno y un rasero para otro. A uno le exiges milagros y a otro no.
¿no? Y resulta pues que Juan Mititre pues es el líder del modernismo, del modernismo, es el más, pues el que metió más el modernismo en la iglesia. Y Pío XII, pues al contrario, fue el que más contuvo toda esta avalancha marxista, ¿no? Entonces ahí hay un doble rasero al elegir a los que él va a canonizar. Pero repito, gracias a Dios, pues el hecho de que tengamos esos santos no depende de la canonización, sino depende de su vida heroica y de que están sus cuerpos incorruptos, como es el caso de Carlo Acutis. Y la otra pregunta era, ¿cuál era? La de 2030. Sí, evidentemente, quien lleva esta agenda no es consciente de cómo su actuar hace que las profecías se cumplan. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos querían pues terminar de destruir lo poco que quedaba de Europa, sustituir la Liga de las Naciones por la ONU, en fin, traían su proyecto, ¿no? Pero ellos no saben que al crear el Estado de Israel en Palestina, están dando cumplimiento a más de 60 profecías, porque vuelve el pueblo de Israel a su tierra. Lo mismo va a suceder seguramente ahora. O sea, van a empezar a hacer toda esta serie de cosas, culminando en el 2030, y pues resulta que el 2030, pues sí, se habrá logrado un gobierno mundial centralizado, pero reinado por Jesucristo. Creo que es lo que siempre ha sucedido con este grupo, sin tener conocimiento de las profecías, hacen que se cumplan. Y esto pues nos habla un poco también de la sabiduría de Dios, ¿no? Como Claro. Él usa las cosas que hacemos a veces malamente, usando mal nuestra libertad. Dios los usa siempre para sacar un bien mayor. Ok, muchísimas gracias, José Alberto, y qué gustas. Un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Saludos, abrazo. Gracias, igualmente. Bien, que comentaba antes de que me interrumpiera el doctor sin querer queriendo, como dijo el en México. Les platicaba de los anuncios parroquiales, era precisamente esta parte que como el compartir pantalla, la opción activada, necesitamos que le den clic a la parte inferior donde dice reacciones, quien tenga alguna pregunta para que aquí nos notifique la plataforma para darle la palabra, así es, y comentarles, ya decía el doctor José Alberto, mi nombre es Omar Ortiz, este coloquio, este foro se va a compartir en Vela Típica a través de YouTube, para que lo difundamos, para que este mensaje llegue también no solamente a un grupo católico remanente, a un grupo católico que está en búsqueda de la verdad, sino también a la ortodoxia, sino también a quien el Señor y la Santísima Virgen María hayan determinado que como heraldos podamos proclamar y llevar el Evangelio. En lo personal me llama la atención, José Alberto, que comentes sobre San Hipólito de Roma, dado que su anáfora incluso la utilizamos dentro de lo que es la divina liturgia, cuando vamos a convertir el cuerpo y la sangre de Cristo, perdón, el pan y el vino y el agua en cuerpo y sangre de Cristo, utilizando la anáfora de San Hipólito de Roma en ciertas fechas especiales de la Iglesia Ortodoxa, y en la Iglesia Católica todavía se usa la oración, la fórmula como tal. Y me llama la atención, repito, que siendo un antipapa, pues sea un santo y que estemos utilizando su fórmula válida canónicamente. Eso es lo que yo me llevo como algo sorprendente que él nos está dejando aquí en lo que es en el mundo de la liturgia. Y preguntarle finalmente
en lo que las demás personas, si tienen alguna pregunta, la elaboren y para compartirla. Preguntarle entonces cuál sería la función que está desarrollando desde su punto de vista Jorge Mario Bergoglio en la Iglesia Católica actualmente. Ok, bueno, primero respecto a al rito, no solamente está Hipólito, sino que están, sobre todo en el canon romano, en la plegaria eucarística número 1, están mencionadas todos los primeros papas que murieron mártires. Y por eso Hipólito es santo, este antipapa. Primero lo nombran papa porque el otro, o sea, el que era el verdadero papa, que era Calixto, había sido apresado y estaba exiliado. Entonces los obispos en esa época, pues no tenían muy claro el tema canónico, y lo único que pensaron es, pues si Pedro, o sea, si el sucesor de Pedro, si Calixto está encerrado y exiliado pues ya no tenemos cabeza, pues vamos a elegir a otro. Se les hizo fácil pensar así y por eso eligen a Hipólito. Pero pues resulta que Hipólito, al igual que los demás papas, sí, mueren mártires, de todos los papas del primer siglo. Y luego van añadiendo esto, ¿no? Es importante saberlo porque una de las cosas que el Vaticano II, o sea, el modernismo infiltrado en el Vaticano II quiso hacer fue quitar el canon romano de la liturgia. Afortunadamente la comisión litúrgica fue sensata y los obispos no permitieron que lo quitaran, pero ese era el propósito, borrar ese canon número 1, esa plegaria eucarística de la liturgia. Y lo otro, bueno, o sea, ¿qué pretende? Pues habría que ver todo lo que pretenden los malos jesuitas, los jesuitas adheridos a la masonería, los jesuitas que desde el inicio cuando se junta 1929 en la capilla de Aachen, en Suiza, las grandes cabezas jesuitas y masónicas hacen un pacto y ese pacto consiste en crear un socialismo planetario vinculado al cristianismo, es decir, instaurar el comunismo bajo un ropaje cristiano. Por eso la teología de la liberación, que es creada por los jesuitas, pues se empeña en presentar a Cristo no como redentor y salvador, sino como un guerrillero, un agitador, un rebelde, ¿por qué? Porque quieren desvirtuar todo para imponer este gobierno mundial anticristiano, socialista y ateo y totalmente centralizado. Ese es el proyecto del cual participan pues básicamente logias a las que pertenecen solamente jesuitas y algunos eclesiásticos, de lo cual habla Ricardo de la Sierva, no me lo estoy yo inventando, de lo cual habla el padre Martín también, de lo cual habla, hay muchas fuentes de toda esta infiltración marxista y masónica que se dio en la iglesia. Yo siempre menciono el libro 1025, Historia de un antiapóstol, como un botón de muestra importantísimo, porque sucede este accidente, es un hecho real, en la carretera en Francia. Este hombre va en su auto solo, muere en el hospital y para identificarlo abren este portafolio que él llevaba y resulta que él llevaba allí todo el plan de infiltración
marxista y masónica a la iglesia, en donde los metían a los seminarios, sobre todo de Europa y también de Estados Unidos, metían a jóvenes que en realidad eran agentes dobles de la KGB, eran marxistas y masones, y los metían al seminario para hacer la carrera sacerdotal, fingir hacer la carrera sacerdotal, y después poder destruir la iglesia desde adentro, la estrategia del caballo de Troya. Y si el libro se llama 1025, es porque este hombre era el número 1025 en haber sido infiltrado. Entonces, tú imagínate cuántos ya hay en otros países que se habían infiltrado. Hay otro libro el de la infiltración en Estados Unidos, hay otro en Italia, Alta Vendita. Entonces fueron miles de jóvenes los que infiltraron en los seminarios y que son los obispos y cardenales que hoy están en el Vaticano haciendo y deshaciendo pues, lo que quieren en contra de la fe. Repito, gracias a Dios, pues Jesús no abandonará nunca su iglesia y el Espíritu Santo sabrá en qué momento separará el trigo de la cizaña, pero desde luego que se viene una sacudida del árbol en la que caerán los frutos podridos y con el segundo Pentecostés renace la iglesia nuevamente. Entonces, no sé si ¿Te puedo hacer una contesté pregunta? mi pregunta, padre Omar. Claro que sí, doctor Alberto, muchísimas gracias. Está pidiendo la palabra, me parece, Miguel Ángel. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, claro. ¿Te acordarás de las profecías que hizo en un esquema de Colombia Pedraza? Alejandro. Alejandro, ¿cómo se llama? Colaboraba con el doctor Galat. Galat, con José Galat, ¿cómo no? ¿Te acuerdas de él? Sí, sí. Hizo incluso un esquema de predicciones con fechas. Sí. Sí, te acordarás de eso. Sí, lo tengo, No le atinó a nada. Con la pena. No le atinó a nada. Que yo siempre he dicho, o sea, no hay que poner fechas a los acontecimientos, porque Nada más te voy a... nos equivocamos. Sí, perdón que te interrumpa, pero nada más voy a decir, porque el día y la hora nadie lo conoce, ¿estás de acuerdo, verdad? Así es. Pero del aviso sí conocemos el día y sí conocemos la hora. Es un jueves a las 8:30. Bien, es diferente al día final. No el aviso, el milagro. El milagro, perdón. Milagro que sucede. Entonces, no aplica exactamente más que para la venida de Cristo, pero otros acontecimientos podemos suponer con cierta base, ¿no? Exactamente. A partir de que suceda la firma del acuerdo de paz que pone fin a la guerra de Gog y Magog, ese día podemos asegurar el día exacto en que Cristo retornará a la tierra. Porque bueno, son eso no lo sabía. 7 años exactos. Pero ahora, entonces sí podremos saberlo, el día y la hora, pero hasta que empiece la gran tribulación, de momento no. Sí, pero del aviso sí sabemos una cosa que contradice un poco eso, porque sabemos que va a ser un jueves a las 8:30. No, El eso día es el milagro. El milagro. Perdón, el milagro. Yo confundo mucho el aviso y el milagro. El aviso, lo que sabemos en cuanto a acontecimientos que estarán, dice Conchita, que sucederá después de un sínodo raro. Sí, como este. Y cuando la guerra esté en su momento más fuerte. O sea, cuando el caos esté en su momento más desesperada la humanidad, en ese momento sucede el segundo Pentecostés, ¿ok? Bueno, es lo único que sabemos. Quedaría pendiente la pregunta, porque también le oí que después del aviso ya no habría ateos. No, sí, habrá gente que rechazará el segundo Pentecostés,
la iluminación de su conciencia, o sea, esta gracia que Dios le ofrecerá a toda la humanidad, sí habrá quien la rechace y se endurezca más en el mal. Por ejemplo, Francisco, si le sucede, aquí, ¿no? Y aquí es importante qué bueno que lo mencionas, saber que después del segundo Pentecostés o aviso o como quieras llamar, digamos, la inmensa mayoría pues aceptará el origen divino de este acontecimiento durante 2 semanas. Después de esas 2 semanas que hay, digamos, para asimilar y aceptar y bautizarse, confesarse y empezar a trabajar en el cristianismo, después de esas 2 semanas empezarán los adversarios, los seguidores del anticristo, a difundir el origen natural, digamos, de esto, una cosa astronómica, empezarán a darle otra explicación y mucha gente se engañará con esta explicación. Entonces, es importante que en las 2 semanas posteriores al segundo Pentecostés afiancemos a nosotros mismos y a las demás personas que conocemos en el carácter sobrenatural de este evento, o sea, el carácter salvífico y de gracia que Dios nos está regalando, porque después de eso viene la confusión, el intento de desviar y darle una interpretación natural a esta, ¿ok? Sí, pero el aviso no es solo la iluminación de las conciencias. Las personas que estén, dicen en primer lugar en Garabandal, que estén enfermas, se curarán. Y me parece que también en los lugares de apariciones marianas como el Cerro del Tepeyac, ¿o me equivoco? No, eso sucederá en el milagro. Perdón, es que perdón, cuando te hable así es el milagro, ¿no? El día del milagro, en el Cerro del Tepeyac, las personas... El milagro sucede, dice Conchita, en no más de 1 año después del aviso. Y efectivamente habrá lugares, habrá santuarios en donde habrá mucha sanación de enfermedades. Dice que todos los enfermos. Sí, pues esa sí. es la palabra, todos los enfermos. Sí, es el milagro, claro. El milagro implica eso, también la sanación. El milagro, dice que a Garabandal será muy difícil llegar por la guerra civil que habrá en España. Entonces, es otro dato. Pero que también sucedería en lugares de las apariciones marianas, ¿o es inexacto? Exactamente, en otros santuarios también habrá el milagro y habrá curaciones. Y el milagro de Garabandal permanecerá ya visible hasta el fin del mundo. No se sabe qué es, Conchita lo describe pues como una cruz de humo que tú pues no puedes tocar porque es de humo, es de luz, pero dice que podrá ser fotografiada y televisada ese milagro y que es eucarístico, o sea, tiene que ver con la Eucaristía y permanece visible hasta el fin de los tiempos. El que sí vio el milagro fue el padre Luis María Andreu y murió al poco tiempo. Así es, sí. ¿De qué naturaleza será que murió de felicidad? Murió de felicidad al ver el milagro, efectivamente. A ver si no morimos nosotros de felicidad. Si no hay más, doctor, unas 2 preguntas más porque Germán está pidiendo la palabra también. Adelante, Germán. Sí. 2 más para también no abusar del tiempo de ustedes. Sí, adelante, Germán. Hola, don José, ¿cómo ha estado? Un placer saludarle. Igualmente. Y saludar a todos los presentes. Salud. Don José, una consulta. Bueno, ¿o qué opina usted o qué piensa usted? Vea. ¿En dónde estás? Dinos en dónde estás. En Costa Rica, Guanacaste. Ah, muy bien. Ya sabía yo. Sí,
en vista de lo que está sucediendo en Israel, que pienso que es una gran señal, tanto física como espiritual, más lo que está sucediendo en la reunión esta masónica en la iglesia, ¿usted cómo visualiza el aviso? Porque viendo un poco las revelaciones privadas y algunas apariciones, pues dicen que estamos muy cerquita, ¿verdad? Y ese cerquita, bueno, puede ser a meses o a días, ¿verdad? Pero de acuerdo a usted, ¿cómo lo visualiza? Si antes de terminar este año o mediado del otro año, más o menos, pero yo sé que exacto no lo puedes decir, pero más o menos en qué tiempo, ¿verdad? Un aproximado, o sea, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve muy cerca, ¿verdad? En vista de lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Que es una gran señal. Si lo, si lo ve, lo corto. Sí, lo visualizo cercano. Gracias. Por esto que dice Conchita, que sucede después de un sínodo raro y en un momento en que la guerra está muy fuerte. Esta guerra sí tiene trazas de que se va a encrudecer muy rápidamente en estos meses que vienen. Entonces, pues el aviso tiempo podría ser en primavera, pero ahí sí que no me animaría yo a dar ninguna fecha, pero pudiera ser en la primavera, si es que la guerra va tan rápido. Ok, muy bien, muchas gracias y un saludo a todos. Saludos. ¿Alguna última pregunta que tengan los presentes al doctor Villasana? Nadie, pues entonces, pues agradecer al padre que nos convocó y pues a todos los que lo siguen en su canal, en fin, todo el recorrido del padre Omar Ortiz, que bueno, me comentaba que él empezó a ver mis programas y entrevistas y libros desde hace muchos años y que fue de mucha emoción, la verdad. Qué bueno, y pues que esté formando ahí en Ciudad Juárez este grupo, ¿no? Este grupo de oración y de conocimiento de la fe, porque pues es lo único que hay que hacer, conocer nuestra fe y vivir la fe. Y confiar en San Miguel Arcángel, confiar en que pronto habrá una renovación impresionante de la iglesia y del mundo entero. Y esa es la trompeta que nos dice que ya Jesús está muy cerquita de regresar. Somos una generación privilegiada, creo yo, a pesar de todo lo que estamos sufriendo. Día con día, cerca nuestra liberación. Les agradezco muchísimo. Gracias, Padre Omar, nuevamente, y un saludo, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Querido. Una cosa nada más rápidamente que sí se me pasó y es importante. La bandera falsa de Israel va unida a la bandera falsa de los migrantes. Curiosamente, y va muy, muy de la mano, porque a la vez de que se da esta infiltración de terroristas de Hamas, se está dando como nunca la infiltración de, pues también hay que llamarlo con su nombre, terroristas musulmanes en Europa. Y en Estados Unidos se ha descubierto ya que los que están entrando como migrantes son personas pagadas y pertenecen a la ONU. Es decir, son soldados, cascos azules, vestidos de pobres, vestidos de harapientos, y son soldados de la ONU. Y se ha sabido porque muchos de ellos se han quejado porque la ONU no les ha depositado su quincena en una tarjeta que llevan bancaria. Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos, esta infiltración de migrantes, entre comillas, que está pagada por George Soros, Open Society, y ahora sabemos que la ONU
están nada más metiéndose para que en el día en que se les dé la indicación, se levanten y a destruir el cristianismo juntamente con el resto de los países que estarán atacando Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es nada más, se me pasó decirlo, pero para que veamos Muy importante. hasta qué punto se están moviendo las cosas ya. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Un abrazo.